Qué bueno que están aquí, chavos, qué bueno que los que están viendo en la transmisión nos están acompañando. Como dijo ahorita mi amigo Beto, estamos comenzando una nueva serie que se llama Jesús sobre todo. Ahorita lo ponemos aquí en la pantalla. La nueva serie se llama Jesús sobre todo. Qué bueno que están aquí, les aseguro que vamos a seguir aprendiendo más cosas. Están en el lugar correcto, en el lugar indicado para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios y para seguir aprendiendo más de Dios. Pero hoy específicamente no nos queremos enfocar en que sigas aprendiendo más de Dios, sino que conozcas más a Dios. Eso es en lo que nos queremos enfocar el día de hoy y en toda esta serie, que ya no juntes más información de que a veces creemos que conocemos a Dios solamente porque hemos escuchado hablar de Él a lo largo de nuestra vida, pero con esta serie queremos conocer a Dios de una manera personal. Y una de las cosas más grandes que nosotros podemos creer es que Dios nos conoce. Dios conoce todo sobre nosotros, Dios conoce todas nuestras debilidades, Dios conoce tus fortalezas, cuáles son tus temores, Dios conoce todo sobre ti. Y también una de las cosas más grandes que creemos es que Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Pero Dios quiere que lo conozcas de una manera personal, no solamente el porque he escuchado de Él o porque en algún momento fui a la iglesia. Dios quiere que lo conozcamos de una manera personal y por eso estamos aquí. Y a este mensaje yo le puse tu historia con Dios. Igual si estás anotando o si no estás anotando, yo lo titulé así, tu historia con Dios. Y ahí le puse, ¿ya la comenzaste? Todos tenemos una historia, ya sea con tu mejor amigo o con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa. Todos tienen una historia de cómo conocieron a alguien. Con tu mejor amigo o alguien, no sé, comenzó en la escuela o comenzó en tal lugar, ¿no? Con tu pareja se conocieron en tal lado, comenzaron a platicar, se cayeron bien, después de un tiempo comenzaban a platicar acerca de qué era lo que les gustaba o qué no les gustaba, qué les disgustaba, y tiempo después se fue dando una relación, ya sea una relación de amistad o una relación de noviazgo, no sé. Y entonces ahí comienza la historia, ¿no? De esa amistad o de ese noviazgo. Hay un video, no sé si lo han visto ahí en Facebook, me da mucha risa, donde son varias parejas. Entonces, por ejemplo, está una pareja y la chava está con su novio y la chava está así en el celular. Y el chavo pues no está viendo, el chavo está viendo la tele o está jugando Xbox. Entonces está la chava así en el celular. Y de repente la chava hace pues esta expresión le hace. Y el chavo luego se levanta y, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te enojaste? O uno dice, ¿qué? ¿Ahora qué hice? ¿Y por qué hacen esto? Porque ya conocen a su pareja, ya conocen cuáles son las expresiones que ellos hacen, ya saben qué cosas le enojan, qué cosas les molestan, lo conocen a tal punto que ya conocen sus expresiones, ¿no? O hasta la manera de respirar cuando está enojada, que respira de esa manera y ya saben que está enojada. Pero ¿qué pasa con nuestra relación con Dios? Y yo quiero que se hagan esta pregunta, no se preocupen, no me la van a responder, pero quiero que la piensen. No sé si ustedes han pensado en algún momento de su vida se han hecho esta pregunta, ¿quién es Dios? Y quiero que nos pongamos a pensar un ratito, vayan pensando, ¿quién creen que es Dios o quién es Dios para ustedes? No piensen en una respuesta muy inteligente, según las escrituras, de no sé quién, Dios es, no, sino de lo que salga del fondo de tu corazón, ¿quién es Dios para ti? Y piensa en eso, y esta pregunta es importante, esta respuesta es importante, ¿quién es Dios para ti? ¿Por qué? Porque quién es Dios para ti va a determinar muchas cosas en tu vida, y ahorita les voy a decir cuáles cosas. A veces podemos decir, sí, es que yo creo en Dios porque toda mi vida he sido cristiano, o creo en Dios porque voy a la iglesia, lo conozco de Dios porque mis papás son cristianos, porque mis abuelitos son cristianos, porque veo videos en YouTube, veo prédicas, porque he leído la Biblia y en la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces a veces podemos creer que conocemos a Dios por el simplemente hecho de que alguna vez escuchamos de Él.
Pero no se trata de cuánta información tengas tú acerca de Dios. No se trata de cuánto crees conocer de Dios. Y tampoco se trata de si eres o no eres hijo de cristianos. Eso se trata en que si eres hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, ¿qué tienes que hacer primero? Primero tuviste que haber tenido un encuentro personal con Dios para ser hijos de Dios. Y les quiero leer un versículo, dice Juan 14, 4, 12. Dice, ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo, eso se lo estaba diciendo Jesús. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Y Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo, y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Aquí pues era fácil lo que les está diciendo Jesús. Si tú me conoces a mí, conoces al Padre. Y a lo mejor tú dices, pues qué fácil, ¿no? O sea, pues ya conozco a Jesús, tengo a Jesús aquí en persona, pues significa que conociéndolo a Él, Jesús hace lo que ve hacer al Padre. Entonces, pues es fácil, yo conozco a Dios. A lo mejor en ese punto era fácil. Y ahorita tener ese encuentro cara a cara con Dios, no te lo puede dar ni tus papás, no te lo puede dar nadie más. Ese encuentro con Jesús lo tenemos que anhelar nosotros. Ese encuentro con Jesús debe salir de nuestro corazón, anhelar conocerlo, conocer sus deseos, conocer su corazón, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso debe de salir de nosotros. Eso no te lo puedo dar yo, no te lo puede dar nadie más. Eso debe ser un anhelo tuyo, el querer conocer a Dios. Quien es Dios para ti va a determinar muchas cosas en tu vida. Determina la manera en la que vives, determina nuestra manera en la que tomamos decisiones y determina la manera en la que oramos. No sé cuántos de aquí antes, o si en algún momento llegaron a pensar, a tener esta idea de que Dios era un señor barbón sentado en su trono, juzgando a las demás personas, gruñón. No sé si alguna vez pensaron así. Yo creo que mucha gente, antes de conocer a Dios, piensa que así es Dios, ¿no? Como que una persona muy estricta, enojón. Pero cuando lo vas conociendo, cuando vas conociendo el corazón de Dios, esa perspectiva que tú tienes de Dios va cambiando. Y entonces cambia como que ese estereotipo que tenías de Dios, ¿no? De que es un Dios enojón y así. De hecho, a medida que yo he ido conociendo a Dios, una de las cosas que he notado que ha cambiado, como les decía ahorita, es mi manera de orar. ¿Por qué? Porque cuando yo oraba, yo lo hacía como una, ¿cómo les digo? Pues era así ya todo estructurado, haz de cuenta. Yo me ponía a orar y decía, bueno, ahorita voy a empezar con esto, y después de esto voy a decir esto, y después de esto y ya. Y así era un día y al día siguiente, y volví a decir lo mismo hasta que yo decía, hombre, se me hace que ya aburría a Dios con lo mismo y todos los días, como que decía, todos los días me dice lo mismo. Porque prácticamente lo repetía, o sea, no cambiaba nada. Entonces era prácticamente lo mismo todo, o sea, mi oración todos los días era lo mismo. Pero cuando conoces a Dios te das cuenta, cambia tu manera de orar. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es tener una conversación contigo. No necesitas presentarte a Dios y decir palabras muy de, ay, Señor, alabado sea tu nombre. Es como cuando tú llegas con tu amigo, con tu mejor amigo, con tu novio, con tu esposa,
Y llegas confiado y le dices, ¿sabes qué? Hoy en el trabajo me pasó esto, me fue mal, ¿sabes qué? Hoy me siento así, 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 hoy me siento bien, hoy me siento mal. No es como que vas con tu vecino al que nunca le hablas y muy apenas le dices buenos días. No llegas, oiga vecino, ¿cómo está? Mire, fíjese qué tal. ¿Se acuerda de tal? De fulanito. Pues fíjese lo que me hizo. El vato te va a decir, pues a mí qué. A lo mejor y por educación te escucha, ¿no? Pero no creo. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengas esa confianza, la misma confianza que tú tienes para acercarte con tu mejor amigo y platicarle sobre lo que te pasó, la misma confianza que tú tienes con tu pareja. Dios también quiere tener esa misma relación contigo, que tú tengas esa confianza de acercarte a Él y decirle, Señor, ¿sabes qué? Me siento de esta manera, hoy me fue así, me siento feliz por esto, me siento mal por esto. Eso es parte de conocer a Dios. Y en Mateo 16, Jesús hizo a sus discípulos una pregunta similar. Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y es como en la escuela, cuando un maestro te preguntaba, no sé, te preguntaba algo, no era porque el maestro no supiera la respuesta, sino que en esta parte Jesús no era tampoco como que él no supiera quién era él. No era que Jesús no tuviera seguridad en sí mismo o tuviera problemas de identidad, sino que Jesús sabía que lo que él representaba para los discípulos podía traer un cambio. Y lo que él representaba para los discípulos iba a cambiar también su perspectiva, su manera de ver las cosas. Para algunas personas Jesús era simplemente una persona buena, un carpintero, y para otras personas sí era el Hijo de Dios. Vivir una vida de adoración se trata de conocer realmente a Dios. A veces creemos que lo conocemos porque, como les decía ahorita, hemos ido a la iglesia, en ciertas ocasiones he escuchado que alguien habla de Dios, desde que soy pequeño mis papás me hablan de Dios, y Dios es esto, Dios creó el mundo, no sé. Creemos que conocemos a Dios por cierta información que hemos ido acumulando. Pero decir que conocemos a Dios de esta manera, solamente por información, es como decir, oye, ¿sabes qué? Yo conozco China y solamente porque he leído de su cultura, he visto videos, no sé, he visto fotos, ¿verdad? No puedo decir que conozco China hasta que viva la experiencia de estar en ese lugar. O sea, no puedo decir que lo conozco hasta que esté ahí, hasta que coma ahí, hasta que, no sé, hasta que platique con alguien, hasta que visite ciertos lugares. O es como decir que conozco el mar solamente porque aquí tengo agua de mar. Pues es imposible. O sea, no puedo decir que conozco el mar solamente porque aquí tengo agua de mar. No puedes decir que conoces al mar hasta vivir la experiencia de estar ahí en el mar, de meterte, de sumergirte, de que una ola te revuelque y se te mete toda el agua en la nariz, te tomes como 3 litros de agua salada, que se te meta arena en todos lados. Tienes que vivir la experiencia para decir que conoces el lugar. No puedes embotellar el mar. O sea, es imposible meter la inmensidad de un mar en una botella. Y es lo mismo con Dios. A veces tratamos de embotellar a Dios solamente porque hemos acumulado información. Y no se puede. O sea, Dios va mucho más allá, Dios es mucho más grande. No podemos embotellar a Dios. Y para poder conocer a Dios tenemos que hacer a un lado todo lo que creemos saber de Dios. Entonces, deshazte tú de todo lo que crees ya saber de Dios y arriésgate a tener un encuentro con Dios. A lo mejor tú dices, no, es que yo ya estoy bien feliz así. Los viernes a las 8 de la noche en live, los domingos en la mañana, ya me sé las canciones, aunque el vato de la guitarra eléctrica siempre se equivoca, ya me las aprendí, ya no batallo para meterme a la presencia de Dios. Y así estoy bien. Ya aquí me quedo. No, arriésgate a tener ese encuentro con Dios. En la Biblia hay muchas historias de mucha gente que se atrevió a tener ese encuentro con Dios. Y les quiero contar una
una historia. Una historia es de un teólogo llamado San Agustín. Este señor dedicó toda su vida al conocimiento teológico de quién era Dios. Escribió un chorro de cosas acerca de quién era Dios. Y cuando ese señor ya estaba grande, estaba caminando por la playa y él iba meditando sobre quién era Dios. Y entonces ve a un niño y el niño está en la playa, había un hoyo ahí en la arena y entonces el niño agarra como una cubeta y se va al mar y agarra agua y luego se va al hoyo otra vez y le echa el agua ahí. Y se va otra vez al mar y agarra agua y va al hoyo otra vez y echa el agua ahí. Y así varias veces hasta que este señor se acerca con el niño y le dice, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, no, es que estoy tratando de meter todo el mar en este hoyo. Y este señor se queda así, ¿no? Y le dice, no, es que es imposible. O sea, no puedes meter la inmensidad del mar en ese hoyo. O sea, es imposible, nunca lo vas a hacer. Y cuenta la historia que este niño le dice, bueno, pues es lo mismo que tú estás tratando de hacer con Dios. Y ya después este señor voltea otra vez con el niño y el niño desaparece. Imagínense ese momento en el que esta persona, después de haber pasado toda su vida intentar estudiando quién es Dios, y estar acumulando información. Incluso creo que hasta ahorita en muchos lados se siguen estudiando esos escritos de este señor. Pero yo creo que no llegarías a entenderlo de una manera en la que solamente lo estás estudiando por tu cuenta, por lo que otras personas dicen, por lo que puedo encontrar en internet, por lo que puedo encontrar en videos. Yo creo que te puedes pasar toda tu vida intentando entender a Dios, conociendo a Dios, pero nunca lo vas a conocer realmente hasta que te arriesgues a tener ese encuentro con Dios. Y estas personas que les decía, en la Biblia puedes encontrar muchas historias de personas que se arriesgaron a tener ese encuentro con Dios, incluso estaban dispuestos a arriesgar su vida. ¿Pero por qué estaban dispuestos a arriesgar su vida? Porque ellos conocían a Dios. O sea, ellos sabían que valía la pena incluso perder su vida, porque ellos lo conocían. Y hace algunos años fuimos de vacaciones mi familia y yo, y un día en la mañana nos levantamos y como que estábamos escuchando ahí como que gritos y no sé, como que había mucho movimiento ahí. Y era porque una señora se estaba ahogando. Entonces, pues estaban ahí todos viendo y nadie se metía a salvar a la señora. La señora está ahí desesperada y una señora le dice a un señor, le dice, señor, métase. Y el señor le dice, no, si me meto nos ahogamos los dos. Y nadie se metía porque nadie estaba dispuesto a arriesgar su vida por alguien que no conocía. Ya después llegó ahí un salvavidas y ya se metió y sacó a la señora. Si hubiera estado a lo mejor ahí un familiar o alguien, sí, ¿sabes qué? Sí se mete y me ahogo primero yo antes de que se ahogue esa persona. Pero nadie estaba dispuesto a arriesgar su vida por una persona que no conocía. Y yo creo que yo haría lo mismo, sinceramente. No sé si yo estaría dispuesto a dar mi vida o a arriesgar mi vida por alguien que no conozco. Si alguien me dice, si llega alguien ahorita, entra y me apunta con un arma a la cabeza y me dice, ¿estás dispuesto a morir por X persona? La verdad es que yo creo que no. Y hace poco, eso sí fue un poco más reciente, mi hermano Jair y yo somos de los que siempre nos dormimos ya hasta el último. Entonces, era en la madrugada, eran como la 1, las 2 de la mañana. Entonces estábamos Jair y yo orando, estábamos intercediendo. estábamos bien metidos así en la presencia de Dios. No se crean. Ya estábamos acostados y estábamos en el celular, no sé qué estábamos haciendo. Creo que estaba viendo una película, no me acuerdo. Y ya estaban todos dormidos y de repente escuchamos como que movimiento en el piso de abajo y como que cierran una puerta, algo así. Y ya nada más nos volteamos a ver así. ¿Escuchaste? No, que sí. Y ahí vamos. Ya estaban todos dormidos y ya íbamos despacito, bajando las escaleras.
todos miedosos, pero ahí vamos. Y yo iba, obviamente, pues no, o sea, no me iba ahí así muy valentoso de que sí, pues no. Iba con miedo, pero yo iba dispuesto a que si alguien se había metido a la casa, pues dije, ni modo, me le voy o algo, pero de eso a que le haga daño a mi familia. Y yo estoy seguro que Yair también estaba dispuesto a eso, si no, no hubiera bajado. Y total, no era nadie. La Llorona, era Abby en, en el refri. Y eso fue más reciente. Una vez, ya también hace rato, me pasó lo mismo, pero ya nada más estaba yo despierto. Y ahí ya estaba dormido, entonces yo estaba también así en el celular. Y escucho que, primero escucho unos pasos. Y dije, ching, a ver si no se metió alguien. Y pues miedoso dije, no, si se vuelve a escuchar algo, entonces sí ya me levanto. Y ya me quedé así tratando de escuchar algo. Y sí se escuchaban ruidos y ahí voy otra vez. Y ya me levanto y voy a bajar las escaleras y al lado de las escaleras yo tenía un palo de hockey. Y dije, no, pues con me lo llevo. Y ahí voy bajando también las escaleras. Y dije, no, capaz si estos traen armas, ¿no? Y algo, yo con un palo. De perdido se los aviento y un buen golpe se llevan. Pero igual, o sea, yo estaba miedoso, pero estaba dispuesto a que si alguien se había metido a mi casa, pues yo iba a arriesgar mi vida, incluso iba dispuesto a perder mi vida para que no le hicieran daño a mi familia. ¿Por qué? Pues obviamente porque amo a mi familia, porque la conozco, porque tengo muchos años conviviendo con esas personas, con esos seres. Llevo muchos años viviendo con ellos, hemos vivido experiencias buenas, hemos vivido experiencias malas, los conozco cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que les gusta. Obviamente yo iba a estar dispuesto a dar mi vida por mi familia, al igual que yo sé que todos aquí estarían dispuestos igual a dar su vida por su familia, por alguien que quieren. Y tal vez nunca nos vayan a poner un arma en la cabeza para negar a Dios, o nunca nos vayan a amenazar de muerte para negar a Dios, y espero que nunca llegue a pasar eso, porque a lo mejor decimos, no, es que eso ya fue de la época de Jesús, cuando los mataban. Y estaba viendo, no sé hace cuánto fue, pero no tiene mucho, donde a muchas personas, a varios hombres sí como que los hincaron y les dijeron que tenían que negar a Dios y para que pudieran volver a ver a su familia. Y pues no sé, creo que nadie lo negó. No fue así como que, fíjate que justamente hoy no creo tanto en Dios. Justamente hoy me enojé y fíjate que no creo tanto en Dios. Creo que nadie negó a Dios. Y ellos pues dieron la vida, ¿verdad? Estas personas los mataron. Pero ¿por qué estaban dispuestos a dar su vida? Porque sabían que valía la pena. Porque sabían que valía la pena arriesgar su vida, dar su vida, porque conocían a Dios. Y como te digo, a lo mejor a ti nunca nos va a pasar eso, y espero que nunca nos llegue a pasar. Que estén a punto de arrebatarnos nuestra vida para negar a Dios. Pero a lo mejor sí nos va a sí nos va a tocar arriesgar ciertas cosas. A lo mejor vas a tener que arriesgar ciertos planes, vas a tener que arriesgar proyectos, relaciones, no sé, a lo mejor vas a tener que arriesgar, sacrificar muchas cosas. Y si no conocemos a Dios, pues no lo vamos a hacer. Vamos a decir de que sí, no pasa nada. Pero si lo conocemos, vas a saber que vale la pena arriesgar ciertas cosas, sacrificar ciertos planes, ciertos proyectos, porque sabes que Dios va a traer cosas mejores, porque lo conoces la naturaleza de Dios, que Él es bueno, y que si Él te está diciendo que no te conviene, es por tu bien, pero para eso tenemos que conocerlo, tenemos que conocer cuál es su voluntad para ti. Cuando Jesús fue a la cruz y Jesús murió, se rasgó el velo que separaba la presencia de Dios con el pueblo.
Y Jesús abrió ese camino para que tú tuvieras libre acceso a la presencia de Dios, para que tú pudieras conocerlo libremente. No para que conocieras de Dios, sino para que conocieras a Dios. Entonces, yo los invito a que se arriesguen, a que tomen esa decisión de realmente conocer a Dios, no solamente los domingos o los viernes de live, o solamente porque nuestros papás nos dicen que tenemos que conocer a Dios, que tenemos que ir a la iglesia, sino que realmente lo conozcas, que tengas esa relación íntima con Dios, que conozcas su corazón, que conozcas qué es lo qué es lo que Él quiere para tu vida. Y la verdad es que no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir una vez que ya conozcas a Dios, una vez que conozcas su voluntad, porque sabes que todo te va a servir para bien.